Y avanzamos sobre el tema prometido, avanzamos sobre el corazón. Ustedes saben que hay estudios que revelan que los días lunes hay mayor probabilidad de tener un infarto con características graves. Doc, ¿qué nos pasa cuando arrancamos la semana? El doctor Mario Boschis está aquí con nosotros, cardiólogo. Bienvenido, ¿cómo le va? Doc, bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien. Feliz día del locutor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer Muchas estar gracias. aquí. Y bueno, es así. Hace muy poquito sale un estudio, Sí. en el Reino Unido, de hecho. Estudiaron a más de 100.000 pacientes. Es un estudio estadístico donde ven que los días lunes es donde existe mayor cantidad de infartos de miocardio, digamos, en el Reino Unido, y principalmente los lunes a la mañana. Y se han visto infartos, que es bastante preocupante, los infartos más serios Sí. suceden a esa hora. Entonces, es algo que llamó poderosamente la atención y, por supuesto, es algo que estamos estudiando todos con... Tiene que ver con el estrés, mucha- con la ansiedad que genera volver Bueno. a retomar las actividades de la semana. Algo de eso hay. Algo de eso hay. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que hace varios años se hicieron. Uno de ellos se llama el Interheart, que es muy interesante. Se hizo en 52 países. Y se vio que hay algo que se llama estrés psicosocial, ¿no? Que se lo definió como, claro, más allá del estrés que uno puede tener quizás en casa por un problema familiar, problemas conyugales, problemas con los hijos que generan estrés, está el estrés que también puede generar, por ejemplo, el estrés laboral. El estrés laboral de si no sé si me van a echar del trabajo, si voy a tener algún problema en la oficina, Sí. si, bueno, nadie está exento, ¿no? Hoy en día y en estos países, ¿no? Que las cosas son muchas veces problemáticas. Bueno, se vio que, por ejemplo, el estrés laboral aumentaba hasta 5 veces el riesgo de infarto en algunos estudios. Y otra cosa que llamó poderosamente la atención, el estrés financiero. ¿Qué es eso? Ya no es, no sé si me van a echar, no sé si llego a fin de Deudas. mes. Bueno, los Claro. lunes en Argentina, Las deudas, entonces hay que bueno, agarrarse tremendo. fuerte. Todo ¿no? esto, todo este tipo de cosas Sí. pueden ser gatillos de enfermedad cardiovascular y es lo que nos muestran los estudios y por supuesto se está activamente estudiando cuáles podrían ser la causa específica, porque una cosa es la asociación estadística. Ahora, ¿cuál sería la causa? Bueno, eso lo estamos estudiando. Pensaba por allí, bueno, muchas veces se habla del cortisol también, ¿no? Cuando uno tiene estrés, dice, sube el cortisol, vaya a saber qué es lo que provoca, cómo está linkeado el estrés y las emociones, ¿no? Excelente, excelente, porque viene un poco por ahí. Así que muy bien, le voy a poner un 10. Muchas gracias, Este, Doc. a ver, ¿cuáles son las posibles causas? Sí. Porque uno dice, bueno, ¿cómo un pensamiento genera un infarto de miocardio? Claro. Entonces, bueno, lo que se ha estudiado y lo que se ha visto, por ejemplo, que pensamientos, como por ejemplo, lo que dije recién de las emociones, Sí. ¿no? La ansiedad, la ira, el miedo, el no saber qué va a pasar, o sea, la falta de certezas y la incertidumbre, esos pensamientos se traducen en estímulos químicos. ¿En dónde? En el cerebro. Hay un sector del cerebro que se llama la amígdala, que no tiene nada que ver, yo siempre digo, con la amígdala que tenemos acá en la garganta. Es una zona en un área del cerebro que Sí. está por aquí, en esta parte de aquí, en el lóbulo temporal, que es parte de un sistema que se llama límbico. El sistema límbico, en el sistema nervioso central, es un sistema que está muy relacionado con las emociones. Sí. ¿Y cómo se ha estudiado? Porque se ha visto, hay estudios, por ejemplo, de resonancia del cerebro o estudios que se llaman de potenciales evocados, que se pinta o se ilumina un área determinada del cerebro con un pensamiento determinado y con una emoción determinada. Y se ha visto que las emociones negativas estimulan a la amígdala. Y la amígdala baja una orden directa a un órgano, Claro. es una arvejita que está en la base del cerebro, que es la hipófisis, y ese órgano libera hormonas. Y acá viene esta hormona tan famosa, se llama cortisol. El cortisol es una hormona que se genera cuando hay estrés crónico. No es la adrenalina y la noradrenalina que estamos acostumbrados, ¿no? Ante el estrés agudo, que es la famosa lucha o huida que se llama, esa reacción cuando uno tiene que, por ejemplo, correr un colectivo, correr el tren, o que alguien nos está corriendo, Claro. bueno, liberamos adrenalina, aumenta frecuencia cardíaca, respiratoria, se nos dilatan las pupilas, se nos paran los pelos, todo eso es adrenalina. El estrés crónico es otra cosa, es una reacción de vigilancia se llama. Es una reacción, por ejemplo, se ha estudiado en los animales que están enjaulados y que se los asusta y que están así como vigilantes y temerosos.
no están liberando A la adrenalina, defensiva. están liberando cortisol. Cortisol, En claro. el ser humano, esas sensaciones, esas emociones Sí. de ansiedad, angustia, Incertidumbre. tristeza, incertidumbre, falta de certezas, Sí. liberan cortisol crónico. ¿El cortisol qué hace? Sube el sodio en sangre, aumenta la presión arterial, nos hace que subamos de peso, porque es lipogénica, o sea, subimos más de peso, puede favorecer la diabetes y también tiene un efecto que se llama inflamatorio, o sea, puede inflamar las arterias del corazón. Ay, Doc, Un el cortisol combo no tiene tremendo. nada bueno. Ese es el ¿verdad? favor. Es un montón que Y eso, pase por de supuesto, largo. genera aterosclerosis acelerada. Y bueno, yo hoy les traje... A ver, porque lo estamos Sí. viendo acá, el, Porque el yo lo que quiero saber, corazón. claro. Yo hoy vine con el corazón en la mano. El corazón en la mano, por favor. Nos entrega su corazón. Este es Doc. un modelo, este es un Sí. modelo del corazón Sí. que, bueno, yo lo uso mucho con los pacientes para explicar, ¿no? Claro. Algún tipo de procedimiento que se puede hacer en el corazón o mismo en la anatomía cardíaca, Sí. que muchas veces no lo conocemos. Fíjense, por ejemplo, vamos A a ver. entrar A ver. de afuera hacia adentro. Esto que se ve acá como coloradito, Sí. esto es una arteria. Bien. Esto es una arteria coronaria. Entonces nosotros tenemos 3 arterias coronarias. Esta coronaria de acá se llama descendente anterior, que es la más importante. Después viene una que va para atrás y a la izquierda, que es la circunfleja. Y otra que sale de acá a la derecha, que se llama coronaria derecha. Estas arterias irrigan al músculo cardíaco. Y si yo lo abro el corazón, ¿ven esto de aquí? Sí. Que parece carne. Esto es un músculo. Es realmente un músculo cardíaco. Es un músculo, claro. Cuando el corazón, cuando se tapa una arteria coronaria, por ejemplo, se tapa esta arteria que vimos acá, que es la descendente anterior, lo que se infarta, ¿qué es el infarto? Se lastima este músculo que estaba irrigado por esta arteria coronaria. Porque deja de estar irrigado, básicamente. Deja de estar irrigado y se lastima porque todo músculo necesita irrigación. Por ejemplo, un músculo en el brazo, si yo lo muevo mucho y no lo irrigo, ¿qué me da? Un calambre. Claro. Bueno, el calambre en el corazón es el infarto. Ahora, Doc, la solución siempre es la colocación del stent, es lo que conocemos habitualmente como se exactamente. agrandan las arterias, ¿no? Exactamente, lo que hay que, cuando uno tiene un infarto, inmediatamente lo que se hace, hay un procedimiento que se llama angioplastia, que nosotros podemos entrar desde cualquier arteria periférica, o sea, cualquier arteria de afuera del corazón, llega al corazón. Tarde o temprano llega al corazón. ¿Por dónde llega? Por esta gran arteria de acá, que es la aorta. Entonces, nosotros ponemos como una cuerdita de piano y vamos subiendo por ejemplo, la Maravilloso. arteria de la pierna. Es maravilloso. Lo miramos De la por ingle, rayos, claro. sabemos dónde está, llegamos hasta esta arteria aorta y por la aorta entramos en la coronaria. En la ¿Y qué coronaria. hacemos en la coronaria? Bueno, ponemos un globo, ese globo está desinflado, la inflamos en el lugar de la obstrucción, se rompe la obstrucción, nos queda un lindo caño y a ese caño le ponemos un rulero que se llama stent. El rulero es como un rulero, ¿no? Claro. Por supuesto, Para es la un cabeza. metal especial para la cabeza. Para el Bueno, pecho. es lo mismo, es como para explicarlo que la gente nos entienda. Se pone ese rulerito en una arteria que mide milímetros. Se deja colocado, queda la arteria abierta. ¿Y qué salvo? Estoy salvando el músculo. Claro. Porque cuando yo vuelvo a irrigar el músculo, o sea, lo re profundo, este músculo vuelve de alguna manera, bueno, Ahora, Doc, a la normalidad. depende la rapidez con la que se actúe, y, digamos, la rapidez con la que se devuelva esa irrigación, cómo quede ese corazón, ¿no? Porque hay un daño allí. Exactamente. Cuanto más rápido seamos, más corazón salvamos. Por eso la importancia de cuando uno tenga un síntoma que puede sugerir un síntoma de un infarto, o sea, el dolor de pecho famoso, o palpitaciones o falta de aire, hacer una consulta lo más precoz posible, lo más rápidamente posible una guardia. ¿Por qué? Porque tenemos como, son 3 horas claves. 3 horas. Sí. Si estoy solo en mi casa, ¿qué hago? Si estoy notando que estoy teniendo un infarto. Pedir que alguien te traslade, Mira, ¿no? Llamo por teléfono. 911, los números de emergencia. ¿Y cómo me quedo? ¿En la cama? Digo, Tengo que estar en reposo. En reposo. Tengo que estar en reposo. Siempre yo lo que le digo a la gente, le digo, en el área donde vivan, en el lugar donde vivan, sepan cuál es el número de emergencia. Sí. Y traten de tener acceso a ese número, porque nunca nos acordamos. Porque Incluso las obras sociales, ¿no? Las prepagas, Claro. tener en la heladera Claro, pegadito. exactamente, el pero sticker. siempre hay que saberlo. ¿Por qué? Porque en el momento que sucede la emergencia, muchas veces uno se olvida, se bloquea. Entonces, llamar a la emergencia, que tiene que ser una emergencia de riesgo de vida, ¿no? O sea, no llamar a alguien, en 3 horas lo voy a ver. Digo, no, me parece que estoy teniendo un infarto de miocardio, necesito... Quedarme en reposo, ¿no? Y quedarse en reposo. Está el SAME, Claro. en Capital Federal, en cualquier lugar del país donde estemos, tenemos que saber siempre cuál es el número de emergencias. El otro día estaba viendo Mirta Legrand, 96 años, se puso un marcapasos
¿Cómo es ese tema? Correcto. ¿Cómo se Bueno, se el marcapaso se pone aquí, o sea, Sí. se hace un cortecito en el músculo pectoral y se pone, es como una medallita, ¿no? Sí. Y tiene un cable. Ese cable lo que hace justamente es viene por aquí y va a la parte derecha del corazón, Mirá. a esta zona de acá. Sí. Entra el cable, es una operación, digamos, muy sencilla, porque se va por dentro de la cañería. Se llega al corazón y se marcapasea el corazón. Se marcapasea esto de acá que se llama la aurícula derecha y esto el ventrículo derecho. Y yo lo que hago es, en forma artificial, Sí. con el marcapaso, mandando un estímulo eléctrico, y lo que hago es que el corazón se pueda contraer normalmente, porque lo que está sucediendo ahí es una falla eléctrica. El corazón es una bomba electromecánica. Necesita de un estímulo eléctrico para generar una contracción. Cuando hay un problema eléctrico, lo solucionamos con el marcapaso. Se pone muchos marcapasos, por ejemplo, en gente mayor. Es una cirugía de bajo riesgo y bueno, y ahí está Mirta. Muy bien, Mirta. Claro, le marca el ritmo, ¿no? El ritmo Claro. que hay que seguir, el Por eso paso, es marca paso. marcapaso. Ahora, Doc, recién decíamos de alguna forma, el cuerpo habla, ¿no? Las emociones que tenemos, bueno, de alguna forma el cuerpo lo manifiesta. Si tenemos estrés o tenemos alguna condición que pueda generarnos, por ejemplo, un infarto, ¿tiene que haber de todas formas alguna predisposición, digamos, como para tener ese infarto? ¿Hay algo que ya no está funcionando bien? ¿Tengo algún factor de riesgo que termina por, digamos, el estrés puede ser lo que detone, pero hay un algo previo, ¿no? Exacto, esto yo siempre le digo a los pacientes, es como un boxeador que está en una pelea 10 rounds. Entonces le van pegando, 1, 2, segundo round, tercer round. En el 10º round, apenas lo tocan y se cae, fulminado. ¿Qué pasó? Si apenas lo tocó. Bueno, es lo mismo que pasa con el corazón, ¿no? O sea, las arterias, como bien dijiste, están sometidas por factores de riesgo, o a factores de riesgo como la presión, el colesterol, la obesidad, que genera inflamación también de las arterias, el cigarrillo, el tabaquismo, bueno, el estrés ni hablar por todo lo que dijimos anteriormente, el azúcar en sangre alta, la diabetes que puede generar aterosclerosis acelerada, todo eso puede generar bueno, que una arteria no esté en las mejores condiciones. Ahora, ¿y qué pasa con el estrés? Bueno, hay una emoción importante que puede generar liberación de adrenalina, lo que dijimos, catecolaminas, y ese aumento de catecolaminas puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Qué pasa con esa arteria? Cuando el corazón late más fuerte y más rápido, se puede lastimar y se produce un efecto que se llama accidente de placa. ¿Qué significa? Esa arteria se lastima y al lastimarse esa arteria coronaria, ¿qué hace el organismo? La trata de reparar. ¿Cómo la repara? Generando un tapón, como cuando nos lastimamos. Entonces se depositan elementos que se llaman plaquetas y se depositan otros elementos para tapar esa arteria, tapar esa lastimadura, pero lo que hacen al final es tapar la arteria. Claro. Entonces es una reacción fisiopatológica. Muchas veces nosotros preguntamos al paciente, ¿qué pasó 1 o 2 horas antes del infarto de miocardio, de tener el primer síntoma? Y muchas veces nos dicen, tuve una discusión importante. Igual la emoción Eso, puede las ser emociones, negativa o positiva, claro. ¿no? Digamos, puedo digamos, recibir también una muy buena noticia y ante semejante emoción tener también quizás ese resultado. Sí, está siempre la idea de que, bueno, una emoción positiva puede generar un infarto. Mirá, cuidado, no hagamos una fiesta sorpresa a ver si te da un Ay, infarto. claro, es tremendo. Bueno, No es vengas una- de viaje de sorpresa porque Claro, te lo casi le pido. da algo. En general, lo que se vio es que las emociones negativas son en general las que pueden desencadenar este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, el tema de la ira lo mencionamos mucho porque aparece sistemáticamente en varios estudios. Ira no es estoy enojado. Ira es realmente estoy en una situación de angustia importante donde se ponen en juego, ¿no? Todas emociones muy potentes que se liberan mucha cantidad de catecolaminas y esa gran cantidad de catecolaminas es lo que puede desencadenar el evento agudo, ¿no? Ahora, Doc, ¿cómo hacemos para saber el estado del corazón? Porque generalmente cuando uno va a hacer actividad física, Sí. te dicen, bueno, necesitas un certificado y te haces un electro, el famoso electro, un eco por ahí. Pero, digamos, ¿cómo sabemos realmente el estado de las arterias Sí. y en qué pacientes se realiza de forma preventiva, ¿no? Porque, digamos, no todo el mundo se va a hacer un estudio para ver cómo tienen las arterias. No, exacto. A ver. Hay ecografías, ¿no? Que se hacen Sí, del corazón. obviamente lo cardinal es un buen examen físico, un buen Claro. interrogatorio, conocer los riesgos en la familia, qué factores de riesgo uno tiene. Pero lo que nosotros siempre decimos es un electro, es una foto
del día de hoy, pero no es la película. Para conocer esa película de cómo están las arterias, habitualmente lo que hacemos, especialmente arriba de los 40 años de edad, es una prueba de esfuerzo. Es lo que se llama una ergometría. Sí. También hay un estudio un poquito más sofisticado que se llama ecoestrés, pero la técnica es la misma. Te ponemos encima de una cinta, una bicicleta, y te sometemos a un esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el corazón lata más fuerte, que lata más rápido, que consuma más oxígeno. Lo que estamos haciendo es haciendo una demanda de oxígeno al corazón. ¿Quién le da oxígeno al corazón? Las coronarias. Entonces, estamos viendo cómo está la oferta de esas coronarias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que tiene 60 latidos por minuto y 12,8 de presión, cuando yo le tomo esos valores en el consultorio, a que si lo pongo a hacer un esfuerzo importante, yo en ese momento lo monitorizo con un electrocardiograma y con un ecocardiograma, y en forma simultánea yo puedo saber si tiene una obstrucción coronaria. No estoy mirando la coronaria, pero estoy mirando la repercusión. Ese paciente delante mío puede estar haciendo trastornos electrocardiográficos por falta de irrigación o trastornos ecocardiográficos. El corazón no se está moviendo bien. Y eso es una manera de ver la oferta y demanda de oxígeno al corazón y de poder decir, mire, usted puede tener un problema coronario. Yo muchas veces a los pacientes le digo, esto es como si usted sale con el mecánico en el auto y le dice, ponga el auto a 200 kilómetros por hora, ¿no? En una ruta que no hay nadie. Entonces lo escucha a ver si aparece algún ruidito, ¿no? Dice, mire, está todo bien, o sea que a 120 puede ir tranquilo, porque le puse el motor a 200. Esto es más o menos lo mismo. Ponemos en una situación muy controlada el motor a alta velocidad y vemos qué pasa. Y ahí se ve el resultado. Bueno, Doc, impresionante, gracias por traernos el corazón, Doc. ¡Qué gráfico! Nos trajo el corazón acá. Nos dijo, yo vengo a entregar mi corazón. Vengo con el corazón en la mano. Pero qué importante el mensaje que da para cuidarnos, es importantísimo y tomar conciencia, ¿no, Ereo? Sí, absolutamente. Y para disminuir esos factores de riesgo, ¿no? Que tienen que ver con esto. Cuidarnos con las comidas, ya lo sabemos, ¿no, Doc? Y el hacer estrés. Actividad física, evitar el cigarrillo Y busquemos lugares donde seamos felices. Es difícil, Doc. Dios mío. No es tan difícil. Nuestro productor no es feliz porque quiere que nos vayamos al corte ya. Así que nos vamos al Gracias, corte. Doc. Gracias. Un placer. Muchas gracias, Doc. Antes de que le dé algo al chino. Pobre. No, bueno, igual tenemos al doctor acá, ¿te imaginas? No apaguen las cámaras. Lo mandamos, chino, al doctor. Ya venimos, dale. Pausa.